Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video. Estamos ya en el tema 2.2, segundo criterio de semejanza de triángulos. Hay que recordar que en la lección anterior estuvimos viendo el primer criterio que hablaba respecto a que cuando los dos triángulos tenían los lados correspondientes proporcionales, por lo tanto podíamos concluir que eran triángulos semejantes. Ahora bien, veamos el problema inicial. En los triángulos ABC y DEF, acá tenemos ABC el pequeño y DEF es el más grande. Tiene que el ángulo B es igual al ángulo E. Tenemos el ángulo B es igual al ángulo E, es decir, es congruente. Tiene la misma medida. Y el ángulo C es igual al ángulo F. Ahí está, tiene la misma medida. ¿Cuál es la medida del ángulo A y D? Son ambos triángulos semejantes. Este segundo criterio nos dice que cuando tienen sus tres ángulos iguales, por lo tanto también van a ser semejantes. Automáticamente van a tener sus lados correspondientes proporcionales. Dice acá en este apartado, los ángulos internos de todo triángulo suman 180 grados. Este es un teorema. Ojo, hay que recordarlo porque eso ya está establecido y lo vamos a ocupar de aquí hasta el grado donde estudiamos. Y para que dos triángulos sean semejantes deben tener sus lados correspondientes proporcionales y sus ángulos correspondientes congruentes. Ese es el criterio para todo triángulo. Entonces veamos, sigamos el segundo criterio. Hay que recordarnos que cuando nosotros tenemos ya dos ángulos, es bien fácil poder encontrar el siguiente ángulo, siguiendo el teorema que ya está establecido que nos da acá. Los ángulos internos de todo triángulo suman 180. Entonces, ¿cuántos ángulos internos tiene un triángulo? Claro, tiene 3. Entonces va a ser A más B más el ángulo C. Y esto al sumarlos va a dar 180 grados. Ahora, como ya conocemos dos, tenemos el ángulo B y el C, entonces únicamente nos va a hacer falta encontrar el otro ángulo. Y para encontrarlo lo vamos a hacer de la siguiente manera. El ángulo A más, ¿cuál es el valor del ángulo B? Es 45 grados. Más el valor del ángulo C, que son 75 grados. Y esto es igual a 180. Algo que es importante aclarar que sea el triángulo pequeño o se vaya ampliando cada vez más, como es el caso que tenemos acá, los ángulos no se disminuyen ni se aumentan, aunque nosotros vayamos aumentando la figura o disminuyéndola. Lo que sí se aumenta o disminuye son la medida de los lados, pero los ángulos siempre se van a mantener. Vayamos extendiendo más los lados o los vayamos haciendo más pequeños. Los ángulos siempre se mantienen. Por eso si te fijas acá tienen los mismos números. Porque no se pueden aumentar. No se puede aumentar esta suma. Si se aumentara, entonces no se cumpliría este teorema. Por lo tanto, siempre sea pequeño, sea mediano, sea grande el triángulo, la suma de los ángulos internos siempre va a ser 180 grados. Ahora, haciendo esta aclaración, esta es una ecuación, la despejamos. Vamos a
Vamos a sumar los valores que tenemos. 45 más 75 es 120. Y este es igual a 180. Seguimos despejando. El ángulo A es igual a 180 grados. Trasladamos este 120 que está sumando, como lo vamos a trasladar al otro lado de la igualdad, por las reglas de transposición de términos va a pasar a ser la operación opuesta, que es decir, una resta. Va a pasar a restar menos 120 grados. Y por lo tanto el ángulo A va a ser igual a 180 menos 120, que son 60 grados a los que le corresponde. Ahora, en el libro hay otra nomenclatura que es válida al igual de la que yo he hecho. Aquí le han asignado una letra al valor desconocido para trabajar directamente con los números. Pero yo, como partí del teorema, por eso es que utilicé esa nomenclatura, esas letras. Y acá está la misma respuesta que tenemos. Por lo tanto, el segundo criterio es: si dos triángulos tienen dos pares de ángulos correspondientes que son congruentes, entonces definitivamente desde ahí se parte y se dice que los triángulos son semejantes. Nosotros notamos que tiene dos pares de ángulos correspondientes que son congruentes, es decir, que tienen la misma medida. Desde ahí partimos que sí se cumplen las demás propiedades, es decir, que también los lados correspondientes son proporcionales y que todos los ángulos hasta el otro que no está es semejante. Todo el triángulo es semejante. Pero ¿qué pasa cuando nos dan dos ángulos que no son iguales y que nos preguntan si son semejantes? Acá está el ejemplo. Son semejantes los triángulos mostrados en la figura. Para resolver este ejercicio de una mejor manera tenemos que hacer una rotación. En los ejemplos y ejercicios anteriores que nos ha estado presentando el libro de texto, los ejercicios ya estaban en la misma ubicación, en la misma forma. Por ejemplo, tenemos los valores correspondientes se detectaban con mucha facilidad. Pero en este caso que la figura está volteada, entonces es necesario poder saber a qué ángulo le corresponde cada ángulo y a qué lado cada lado. Acá tengo yo una figura que la vamos a utilizar para ese fin. Vamos a hacer la rotación para poder asemejarla con la figura segunda, para que tú te vayas dando cuenta del porqué de cada uno de los segmentos de cada uno de los lados. Ahora acá está. Acá tenemos ya esta figura y incluso yo la puedo aumentar un poco más para que nosotros vayamos viendo exactamente los lados que le van a corresponder. Ahora bien, tenemos en este caso entonces, sí tenemos dos ángulos, pero los ángulos no son correspondientes. Es decir, al primero el ángulo A con el ángulo E sí son correspondientes, pero el ángulo B no está acá, no aparece. Y en el segundo triángulo el ángulo F sí aparece, que es el correspondiente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Pues en cualquiera de los dos triángulos tenemos que aplicar el teorema de la suma de los ángulos internos de un triángulo, que es igual a 180,
para identificar cuál es el valor del otro lado. Y ese valor del otro lado nos tiene que dar el que ya nos presenta. Podemos partir del pequeño o podemos partir del mayor. Yo voy a partir del ángulo más pequeño. Entonces, vamos a retomar el ejemplo que teníamos acá y a partir de ahí vamos a encontrar el otro ángulo. Entonces nosotros vamos a tener que el ángulo que falta es el ángulo B. El ángulo B más, ¿cuáles son los ángulos que tenemos? Tenemos 80 y tenemos 40 más 40 grados. Y esto es igual a 180 grados. Ahora hacemos la suma. 80 más 40, 120 grados. Y hacemos luego el despeje. En el libro ya te aparecen unos cuantos pasos, pero yo voy tratando la manera de explicarte el procedimiento para que entiendas esos pasos. Lo pudiera hacer así como está en el libro, pero no me sirve si tú no lo comprendes. Este 120 lo tengo que trasladar al otro lado de la igualdad y como hago la transposición de términos va a cambiar su signo a negativo. Y al final únicamente hago una resta. 180 menos 120 son 40 grados. Ahora, perdón, son 60 grados. Ahora podemos comparar cuál es el ángulo que nos daba en el otro triángulo. Es 60. Entonces, el ángulo B es correspondiente con el ángulo F y estos son congruentes, son iguales. Por lo tanto, podemos decir que los triángulos, por el segundo criterio de semejanza de triángulos, son semejantes. Y luego acá en el literal, en el número 1, nos dice de que hay que utilizar siempre ese mismo proceso de la suma de los ángulos internos de un triángulo, ese teorema, para poder encontrar el otro ángulo. Y si son iguales, podemos concluir en cada uno de los pares de los triángulos que son semejantes. Ahora, cuando haya necesidad de rotar las figuras, así como yo lo hice, o incluso de voltearlas, hay que voltearlas. Para eso yo te voy a sugerir que puedes hacer en un papel este triángulo, lo puedes calcar, ponerle las medidas y hacerlo coincidir con el otro triángulo para ver cuáles ángulos le corresponden a cada uno. O si lo puedes ver de una manera visual, si tienes desarrollada esa parte de la imaginación, pues simplemente hay que hacer el proceso matemático que involucra este ejercicio para encontrar el otro ángulo y determinar si son triángulos semejantes. Pero si no, pues te doy esa sugerencia de que lo calques en un papel y busques tu misma posición con el otro triángulo para que se te haga más fácil. Y el número 2 dice, ¿cuál debe ser el valor del ángulo EDF? Ya te expliqué que hay diferentes formas de expresar un ángulo EDF para que, aquí le falta una línea, acá está, el ángulo EDF, EDF, es decir, que está señalando al ángulo D, para que los triángulos ABC y DEF sean semejantes.
Acá, como nosotros tenemos marcado este ángulo, entonces, como nos pide que tenemos que encontrar ese valor para que sean semejantes, vamos a decir que a partir de del primero ABC, vamos a encontrar el ángulo que falta acá, y ese va a ser el ángulo del EDF para que sean semejantes, porque luego, teniendo por lo menos dos ángulos semejantes, en este caso serán 30, y el ángulo que encontremos acá con este ángulo de 30 y el ángulo que también encontremos acá, con esos dos que tengamos que sean iguales, que sean congruentes, vamos a poder determinar que los triángulos van a ser semejantes. ¿Sí? Porque lógicamente, si los dos son iguales, el tercer triángulo también va a ser igual. Así que muy bien, espero haberte ayudado en este tema y comparte si aún no lo has hecho y suscríbete. Nos vemos en el próximo video.